Bueno, muy buenas noches para todos. Les hablamos la profesora tutora Patricia Beltrán y quien les habla Fabián Chaparro. Profesora Patricia, muy buenas noches. Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches, apreciados estudiantes. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Creo que ahorita no te van a poder hablar porque están todos silenciados, pero ya en el momento de las preguntas les daré acceso para que podamos participar y de esa forma pues evitar ya que quede en la grabación diferentes ruidos que se puedan presentar por la habilitación no voluntaria de los micrófonos por parte de ellos. Sí, señor, muy importante. Bueno, de pronto sería importante si nos pueden por favor validar a través del chat si se está escuchando bien y ya con eso podríamos dar inicio. Profe, para que se nos desbloqueen los micrófonos, porque, pues, por ejemplo, yo puedo hablar. Ok, creo que es Y porque... profe, se escucha perfecto, gracias. Ok, ya. eh, Listo, creo que ya. Bien, muy buenas noches. Como ya lo presentábamos y en la invitación que se les hizo, estamos aquí pues para dar continuidad a las web conference que reseñan la última pues unidad del curso, particularmente sobre la tarea 4, espacios vectoriales, y puntualmente en la noche de hoy vamos a hablar sobre el ejercicio 3, que tiene que ver un poco con esa parte de combinación, con esa parte de dependencia e independencia lineal. Bien, dentro de las definiciones que podemos encontrar de lo que es una combinación lineal, encontramos la notación de v sub 1, v sub 2 hasta v sub n, que los denominamos como vectores en un espacio vectorial ya que integra todos estos vectores reseñados con números, donde podemos denotar este espacio vectorial como v. Y a su vez, esto lo podemos escribir de forma general como cualquier vector a sub 1, v sub 1, más a sub 2, v sub 2, más puntos suspensivos, la cantidad tanto de vectores de ese espacio vectorial como de escalares que vayan a acompañar el mismo. Donde, por supuesto, como ya lo denoté, esos a sub 1, a sub 2, a sub n son escalares que van a acompañar a cada uno de sus respectivos vectores, y allí es donde podemos denotar o encontrar lo que denominamos como una posible combinación lineal. Bien, para este caso sea V el compuesto por los componentes A, B, C en R3, lo podemos escribir de la forma A sub I más B sub J más C sub K. Por supuesto, pues esta es una definición teórica, pero pues ya pasaremos con la parte de los ejercicios para que podamos comprender un poco más este concepto. Recordando, por supuesto, en todo momento que la participación en esta actividad debe ser, pues, en su mayoría, pues, individual en primera instancia, que por supuesto existe un punto número 6 que sí debe ser compartido con los demás integrantes del grupo de trabajo, y que ya ha iniciado, como todos sabemos, el 17 de abril y finaliza el próximo domingo 15 de mayo. Es importante que la participación sea constante, sea paulatina, y que por supuesto pues cada una de ellas vaya sumando en el desarrollo de los ejercicios hacia la consecución de la finalización de la tarea, y de esta forma con suficiente tiempo, perdón, con suficiente tiempo y con esa connotación de poder participar de manera periódica en el transcurso de esta actividad, pues el tutor que cada uno de ustedes tiene tenga la oportunidad de hacer un feedback o una retroalimentación a través del foro o a través del medio que el tutor disponga para compartir por parte de ustedes los avances y los desarrollos que se vayan presentando. Bien, cierro paréntesis. Vamos a ver un ejercicio. Determinar si en R3 el vector que está compuesto por la columna de -2, 3 y 2 es una combinación lineal de las componentes U con 3, 1 y 4 y con T, 8, -1 y 6. Entonces acá lo que podemos nosotros reseñar es que tomamos el vector que queremos correlacionar como un potencial
una potencial combinación lineal de los vectores u y t con sus escalares respectivos. Para eso nosotros colocamos ese vector que nosotros queremos denotar si es o no es una combinación lineal y lo igualamos a la sumatoria de los otros dos vectores, colocando o antecediendo a cada uno de esos vectores, tanto u como t, el escalar respectivo. Hasta este punto que tenemos denotado aquí, pues no conocemos esos escalares, qué significancia o qué igualdad tienen. A través de algún método particular del cálculo matricial, podemos encontrar esos valores de A1 y A2. Ustedes tienen pues diferentes herramientas como GeoGebra, como la matrix calculadora, y por supuesto pues otras que se reseñan, por ejemplo pues Symbolab, MATLAB y otras, que les pueden calcular eso, o simplemente por métodos como Kramer, como la parte de sustitución, ustedes pueden encontrar esos valores de esos escalares. Para este caso, nosotros tenemos, o también por la matriz de Gauss-Jordan, perdón, se me pasaba a decirle esta que es muy importante en nuestro curso. Nosotros tenemos que A1 va a valer 2 y A2 va a valer menos 1. Entonces nosotros ya conociendo esos escalares, producto de resolver ese sistema de ecuaciones, volvemos a hacer la igualdad. Menos 2, 3 y 2 permanece igual, 3, 1 y 4 permanece igual, pero ahora A sub 1 va a tomar el valor de 2, que lo reseñamos aquí. Y A sub 2 tiene un valor de menos 1 que lo reemplazamos donde estaba A sub 2 y dejamos igual el vector t, 8, menos 1 y 6 como lo encontrábamos de esta forma. Ya matemáticamente nosotros hacemos un reemplazo, 2 por 3, 6, que es el que vamos a colocar en el primer renglón de la columna, 2 por 1, 2, el segundo renglón de la columna, y 2 por 4, 8, que va a ser el tercer renglón de la columna. Ahora, para el escalar que multiplica nuestro vector t, que es el que se encuentra aquí, multiplicamos menos 1 por 8, menos 8, menos 1 por menos 1, igualdad de signos, nos queda 1 positivo, y menos 1 por 6, menos 6. De esa forma nosotros ya tenemos la operación de cada una de las componentes de nuestro vector u y t y la multiplicación que se hace con su respectivo escalar que ya calculamos de esta forma. Nosotros encontramos que acá la igualdad permanece igual, menos 2, 3 y 2, y ahora vamos a hacer la operación componente a componente de los vectores u y t, que ya son el resultante de la operación que tuvimos con los escalares a1 y a2. Entonces, 6 menos 8 nos da menos 2, 2 más 1 nos da 3, segundo renglón de la columna, y 8 menos 6 nos da 2, tercer renglón de la columna. Y encontramos que para este caso, a ambos lados de la igualdad, encontramos dos resultados equivalentes o iguales en cada una de las componentes. Menos 2 es igual a menos 2, 3 es igual a 3 y 2 es igual a 2. De allí podemos nosotros concluir o inferir que efectivamente este vector que estábamos determinando si iba o no iba a ser una combinación lineal de los vectores u y t es una combinación lineal, por tanto, los valores para cada una de las componentes son iguales a lado y lado del símbolo del igual o del valor igualitario que conocemos para cada una de las componentes del vector. Bien, eso es un primer acercamiento a la parte de combinación lineal. Aquí vamos a entrar un poquito más en la particularidad de no entendí cómo encontrar el valor de esas escalares. Sencillamente ahora ya tenemos aquí un vector con dos componentes, reseñamos y vamos a determinar si el vector 1, 8 en R2 es una combinación lineal de los vectores u y t con sus componentes en R2 de 1 y 0 para u y de 3 y 3 para t. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento, solamente que en el ejercicio anterior estábamos trabajando con R3 o con 3 componentes por vector, y aquí vamos a trabajar en R2, que significa 2 componentes por vector. Y hacemos el mismo proceso, solamente que aquí vamos a particularizar un poquito ya en el desarrollo paso a paso de cómo podemos encontrar o cómo podemos inferir la equivalencia de esos escalares A1 y A2 para este caso. Entonces encontramos igualamos 1 sobre 8, que es el vector que necesitamos determinar si es una combinación lineal de los otros o si no lo es, de A sub 1, 1, 0, que viene siendo el vector U, y
la sumatoria con el escalar A sub 2 del vector T, 3 y 3. Ahora, ¿qué es o cuál es el resultado de A1 y de A2? Bien, entonces nosotros lo que hacemos es multiplicar componente a componente. Un octavo permanece igual, puesto que aquí asumimos que nuestro escalar es conocido y tiene un valor de 1. Por eso no lo escribimos. Y que encontramos A sub 1 por 1, con respecto al vector U, pues va a ser A sub 1. Y A1 por 0, A sub 1 por 0, pues cualquier valor multiplicado por 0 nos va a dar 0. De esta forma encontramos que nuestro producto del escalar con nuestro vector U va a ser en la primera componente A sub 1 y en la segunda componente para ese vector en R2 de 0. Lo mismo hacemos aquí. Más, colocamos el símbolo más que baja aquí directamente. A sub 2 por 3, pues por ordenamiento de factores primero van los números o las constantes. 3A2 más A2 por 3, 3A2. Igual aquí pues tenemos el producto de que el orden de los productos en la multiplicación no nos va a alterar el resultado. Por eso colocamos primero el 3. 3A2 y 3A2 para la componente 1 y la componente 2 del vector. Y hacemos una igualdad con respecto a las componentes. En pocas palabras, la componente 1 que va a ser este 1 va a ser igual a A sub 1 más 3A2. Eso es lo que nosotros escribimos aquí. Y para el caso de abajo, pues 8 es igual a 0, 0 más algo, pues va a ser ese algo. En este caso es 3A2. Es como si aquí tuviésemos un 0 más 3A2, pues nos va a quedar ya simplificado con 3A2. Y de aquí ya podemos hacer pues un despeje. Entonces podemos despejar los escalares. Aquí tenemos nosotros, para este caso, pues que 8 es igual a 3A2. Entonces simplemente yo necesito dejar A2 igual, A2 solito, entonces digo yo A2 igual a 8. Cambié el orden de los factores. Y el 3 que está multiplicando a 2, que estaba por aquí, ya no lo va a escribir, sino que como está multiplicando, se va al otro lado de la igualdad a dividir. Me queda A2 es igual a 8 tercios, que es lo que tenemos aquí. Bien, ya conociendo el vector, el valor del escalar A2, puedo yo sencillamente reemplazar esto en esta fórmula que se encuentra aquí. Y entonces decimos que este A1, que está a este lado, yo me lo llevo para el otro lado, por eso me queda menos A1. Y este 1 que estaba aquí positivo, lo llevo para el otro lado, me queda menos 1. Simplemente sabemos que cuando yo hago el paso de un lado de la igualdad al otro lado de la igualdad, me cambian los símbolos cuando yo estoy haciendo procesos de suma o resta. Cuando yo estoy multiplicando a un lado de la igualdad, al otro lado paso a dividir, y de manera inversa, cuando yo estoy dividiendo en un lado de la igualdad, al otro lado voy a pasar a multiplicar. Digamos que esas son connotaciones básicas pues de la reformulación matemática para poder hacer despejes en pocas palabras. Entonces tengo yo que menos A1 es igual a menos 1 más 3 factor de 8 tercios. ¿Por qué 8 tercios? Porque ya nosotros calculamos en esto que les expliqué en esta parte que A2 es igual a 8 tercios. Entonces cuando yo hago el reemplazo de este A2 acá, pues lo reemplazo por 8 tercios, el 3 queda igual, el menos 1 que estaba al otro lado sumando pasó a restar y el A1 que estaba a este lado sumando pasa a restar. Entonces me queda menos A1 es igual a menos 1 más 8 por 3, 24, una multiplicación de fraccionarios sencilla. Multiplico numerador con numerador, aquí abajo es como si yo tuviese un 1, y 1 por 3, 3, me queda 24 tercios. En ese orden me queda menos A1 es igual a menos 1 más 24 tercios, y ya, pues haciendo un reemplazo sabemos que menos A1 es igual a menos 1, y 24 dividido en 3 es igual a 8. 8 por 3, 24. Me queda menos 1 más 8. Ya hago aquí pues la notación que menos 1 más 8, pues esto va a ser igual a 7, ¿cierto? Pero como yo necesito encontrar el valor de A1, no de menos 1, simplemente cambio los símbolos. Lo que está restando pasa a ser positivo al otro lado y lo que está positivo pasa al otro lado a ser negativo. Simplemente hago un cambio de símbolos o hago una multiplicación al lado y lado de la igualdad por menos 1, me queda que A1 es igual a menos 7. Entonces yo tengo tanto el valor de A2 como el valor de A1. De esa misma forma, ahora que yo les decía en el anterior caso, cómo se encontró A1 y A2. Bien, ya teniendo nosotros como primicia que conocemos el valor de estos escalares, consecuente con esto que hicimos aquí y consecuente con esto que también hicimos aquí, entonces simplemente reemplazo
1 sobre 8 es igual a A1, A1 es igual a menos 7, eso es lo que estamos colocando nosotros aquí, por 1 sobre 0, o por el vector 1, con las componentes 1, 0, más A2. ¿Y qué es A2? Lo dijimos aquí, 8 tercios, por el componente, los componentes del vector T, que es 3 y 3. Y hago, al igual que en el ejercicio anterior, una equivalencia de los factores que estamos operando a un lado de la igualdad y al otro lado de la igualdad. Aquí tengo yo, perdón, menos 7 por 1 me da menos 7, menos 7 por 0 me da 0 en la segunda componente, 8 por 3, 24, 3 por 3, 9, pero es más sencillo decir, pues 3 acá es 1, con 3 acá me da 1, simplificación, me queda, aquí un error, perdón, me queda 8 tercios. Sí. Y aquí encontramos que no es una combinación, menos 7 más 8 me da 1, un tercio. No es una combinación lineal, por tanto la igualdad no es equivalente. ¿De acuerdo? Entonces ya encontramos que para este valor, en R2, el vector 1 sobre 8 no es una combinación lineal de los vectores U y T, porque la igualdad es diferente. 1 sobre 8 va a ser diferente a 1 sobre 3. Bien. Haciendo como una alusión aquí, un pequeño corte, perdón. Quisiera abrir los micrófonos. Perdón, a ver. Profe, pero ahí queda un octavo o un tercio. Un No, tercio. porque Es que como está unos... mal el ejercicio, la diapositiva. Sí, está mala diapositiva, eso era lo que estaba yo rayando. Mire, aquí tenemos nosotros. Es que aquí está mal la diapositiva. Lo que pasa es que La este... imagen. No sé Ay, la perdón. pantalla, profe. ¿No se está viendo? No, señor. No, señor, no se está observando. No, no, señor. Ya. Ahora sí creo que sí, ¿sí? Ahora sí, profe. Ok. Pero es esta diapositiva. Lo que pasa es que aquí hay un error. Yo puedo simplificar. Tengo una multiplicación. Simplifico este con este, por ejemplo, y me queda 8 tercios. Y aquí este cambia por un 3. ¿De acuerdo? No es un 8, sino es un 3. Entonces me queda menos 7 más 8, me queda 1, y 0 más 3, me queda 3. Y por lo tanto, un octavo es diferente de un tercio. O mejor, perdón, en términos de vectores, la componente 1 con la componente 8 es diferente de la componente 1 con la componente 3. Y por lo tanto, encontramos que no es una combinación lineal, por lo que son diferentes. Fue un error ahí en la diapositiva. ¿Vale? No sé si estén escuchando todos. Sí, señor. Ya, ahora sí pueden hablar de pronto si de los ¿Cuál fue el 85. error? ¿Señor? ¿Cuál fue el error? No, el error fue de tipeo o de escritura en la diapositiva. Ok. Pero digamos que matemáticamente este 3 con este 3 se van, me queda 8 sobre 3. Me quedan las componentes del vector t como 8 sobre 3 ya multiplicado por el escalar. Y encontramos que no hay igualdad entre el vector que nosotros queríamos determinar si es una combinación lineal de la resultante de los vectores u y del vector t, porque no es una igualdad. Entonces, así como en este caso encontramos que sí es una igualdad y por lo tanto hay una combinación lineal de este vector con respecto a los vectores u y t, porque al lado y lado de la igualdad teníamos equivalencia componente a componente de los vectores resultantes, aquí encontramos que no hay igualdad, que esto no se cumple, la igualdad no se cumple,
porque la componente del vector que queríamos analizar en R2, 1 sobre 8, este que estaba acá, con la resultante de estos que se encontraban acá, son diferentes. 1 sobre 8 es diferente de 1 sobre 3, hablando en términos de componentes del vector. ¿Está claro? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Perfecto. Entonces, bueno, sigo con la explicación. Voy a silenciarlos para evitar ruido en la presentación. Bien. Este preámbulo de combinaciones nos lleva a nosotros a poder inferir o poder interpretar o poder encontrar lo que denominamos como una dependencia o una independencia lineal. Cuando un conjunto de vectores es linealmente independiente, podemos determinarlo si ninguno de ellos se puede generar como una combinación lineal. Es decir, si nosotros encontramos esto, que no hay equivalencia cuando hacemos nosotros este procedimiento, en pocas palabras. Entonces, si no podemos hacer esa equivalencia, es porque son independientes. O sea, ninguno depende del otro. Y cuando nosotros hablamos que hay dependencia o que son linealmente dependientes, es porque sí se puede generar esa combinación lineal. Entonces, acá no, sería independiente. Acá sí, porque hay igualdad, sería dependiente. Entonces, si en un extremo de la igualdad y al otro extremo de la igualdad hay compatibilidad, hay igualdad, como en este ejercicio que hicimos en R3, es porque son linealmente dependientes, hay dependencia. Pero si nosotros encontramos que no hay igualdad, como en este ejercicio que hicimos en R2, encontramos que son independientes. Eso es importante allí que cada uno lo apropie para poder determinar o para poder inferir la correlación de que diferentes vectores sean dependientes o sean independientes. Si hay igualdad, es porque hay dependencia. Si no hay igualdad, es decir, si son diferentes, es porque son independientes. Si entienden esta parte, ya entienden el resto. Entonces, abro micrófonos para ver si hay alguna inquietud y para preguntarles si quedó claro. Profe, buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, en el ejercicio 3, en donde están nos dan los vectores, ¿no? Tendríamos que hacer prácticamente el mismo desarrollo del ejercicio 2. ¿Te los dan en cuántos componentes per vector? ¿En 2 o en 3? 3 vectores, 3 conjuntos. 3 vectores. ¿Cada vector de cuántas componentes? ¿En R2 o en R3? Como este. Son En R3, R3. profe. En R3, o sea, como este. Lo puedes hacer como hicimos este ejercicio. Y bueno, ustedes lo pueden hacer por sustitución, lo pueden hacer por Kramer, lo pueden hacer por Gauss-Jordan para encontrar los vectores, los escalares que acompañan esos vectores y poder inferir. Una vez calculen los escalares, hacer la igualdad respectiva para determinar si esto es igual o es diferente. Si es igual, es porque es linealmente dependiente. Si no es igual, es decir, si es diferente, lo que les den la igualdad es porque es linealmente independiente. ¿Vale? Ok, profe. Bueno, esa es una forma. Sí, profe, una pregunta. Señor. Pena. Señor. ¿Sí me escucha? Tengo una pregunta. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Cómo hace uno, en el ejercicio dice aquí que determine si el conjunto S genera a R3? No entiendo esa parte. ¿Sí sé qué, perdón? Aquí dice el ejercicio que determine si el conjunto S, que tiene 3 vectores, genera R3. No entiendo esa parte. ¿Qué quiere decir? De pronto, profe Patricia, ¿usted tiene ahí la guía? No la tengo aquí a la mano. Ay, ya lo va a explicar, la profe lo va a explicar en la intervención que hace ella. Sí, señor. Ese siguiente paso ya lo vamos a explicar. Ah, ok, gracias, muy amable.
Sí, viene la segunda Entonces, parte de la presentación. Por ahora necesitamos en esta parte de la exposición o de la explicación para que a ustedes les quede claro, que tengan muy claro el concepto de combinación lineal y si hay o no hay combinación lineal, que también va de la mano de saber si es dependiente o independiente, si es linealmente independiente un vector de otros o si no es linealmente dependiente de otros vectores. Eso es lo importante que puedan mirar en este concepto. Bien, continúo. Tutor, Acá vamos a una ver. pregunta. Disculpe. ¿Cómo hace uno para diferenciar cuando es un lineal independiente o dependiente? Es que no tengo muy claro eso. ¿Podría, por favor, de explicarme? ¿Cuándo es linealmente independiente? Sí, cuando es lineal Cuando, independiente Los factores son iguales. esto es diferente. Cuando lo que está a un lado de la igualdad es diferente a lo que está al otro lado de la igualdad. O sea, si esto es diferente, como en este ejercicio, es porque no hay dependencia. Y si no hay dependencia es porque lo podemos reseñar dentro de una estructura linealmente independiente. Cuando se nos da este caso, que fue el que explicamos hace un momento, que hay igualdad, es porque hay dependencia, es decir, que es linealmente dependiente. Ah, ok, sí, señora, ahora sí entendí. Es prácticamente como el punto 2. El punto 2 de esta explicación. El punto 2 de la actividad. Sí, señora. Bueno, bien, seguimos. Okay. Bien. Sí. Continuamos. Bien, una vez que tenemos eso claro, entramos a hacer una particularidad sobre la independencia lineal. Entonces ya vimos que podemos hacerlo a través de encontrar los escalares. Sobre esos escalares operamos matemáticamente y miramos si a un lado de la igualdad hay equivalencia o no hay equivalencia con el otro lado de la igualdad. Si hay equivalencia, si existe la equivalencia, es porque es linealmente dependiente. Si no existe igualdad, si no hay equivalencia, es porque es linealmente independiente. Esa es una forma de verlo, pero existe otra forma que es cuando nosotros trabajamos, perdón, con el determinante. Con el determinante. Entonces, si a un conjunto de n vectores es linealmente independiente, si ninguno de ellos se puede generar como una combinación de linealidad, que fue lo que acabamos de ver. Y para eso encontramos que esos vectores que tienen, digamos, correlación, es porque pertenecen a un espacio vectorial real V, de esos vectores o de esas muestras de vectores que tienen diferentes componentes, que si encontramos que hay igualdad entre ellas, es porque existe una dependencia. Ahora, los n vectores, los que encontramos aquí, V1, V2, V3 hasta Vn, son linealmente independientes si se cumple la igualdad en el hecho de que al igualar los escalares, eso nos da 0. Pero, digamos que ese concepto aplica pues de manera analítica. Sin embargo, nosotros utilizamos el determinante de la matriz. Recordemos que estos vectores nosotros los podemos llevar a una correlación de filas y de renglones o de columnas y renglones que me permite a mí estructurar una matriz. Y esa matriz, cuando yo ya la obtengo, puedo yo determinar el determinante, donde el determinante de una matriz siempre es un número real y únicamente lo podemos calcular para matrices que son cuadradas. Es decir, que su mismo número de columnas es igual a su mismo número de vectores. Nosotros podemos reseñar aquí para eso que nosotros tenemos una matriz X, Y, Z, A, B, C, 1, 2, 3. Eso es una matriz de 3 por 3, donde nosotros, por este lado, tenemos lo que denominamos los renglones y de manera vertical lo que son las columnas.
Bueno, ahí me entienden. Nosotros podemos denotar que las columnas o la cantidad de columnas es M y la cantidad de renglones es N. Para que nosotros podamos encontrar el determinante de una matriz, vuelvo y digo lo que ya había dicho hace un momento, necesitamos que esa matriz tenga una estructura cuadrada. ¿Qué quiere decir que sea una estructura cuadrada? Que tanto número de columnas existan, deben existir igual número de renglones. Por eso M debe ser igual a N, en pocas palabras. Digamos que un poco de connotación histórica, las matrices aparecieron por allá en el siglo XIX, realmente no hace mucho en cuanto a la evolución histórica de la humanidad. Y digamos que pues eso se lo debemos a ciertos matemáticos que actuaron en su momento, y al día de hoy pues debemos estarles muy agradecidos porque podemos tener una aplicabilidad. Les agradezco a los que prenden el micrófono que lo apaguen, por favor. En contextos o en aplicaciones de geometría, de estadística, de economía. Entonces, no solamente es aplicación para ingenieros o para ciencias exactas, sino que incluso pues también se utiliza hoy mucho en todo lo que tiene que ver con el procesamiento, con el análisis de información. Y ustedes pues deben tener siempre en mente que cuando hablamos de información, hoy en día pues eso no excluye a ninguna profesión independientemente de la línea del saber que aborde. Y más aún con tendencias tecnológicas como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, donde incluso las personas que son administradores, que son abogados y demás, ya están incursionando en esta línea del saber que nos atañe a todos. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y por supuesto pues allí trabajamos con matrices, y si trabajamos con matrices debemos trabajar con determinantes teniendo como característica o como condición que deben existir igual número de columnas como igual número de renglones. Ahora, ya dentro de un poquito de un concepto más matemático, digamos que debemos correlacionar el poder reseñar el cálculo de esa matriz en ánimo o con el objetivo de encontrar un determinante. Ese determinante nos va a dar un número, un número solito. Acá ustedes quizás por este curso, por otros cursos, tienen conceptos como las reglas de Laplace o de Sarrus, que ya en este curso se toca este tema particularmente de Sarrus, y podremos encontrar el determinante. Pero como tal, también podemos hacer uso de estas herramientas de comprobación o de apoyo para que podamos reseñar el valor del determinante. Pero bueno, volviendo a nuestro contexto, nosotros encontramos que hay independencia si el determinante de la matriz es diferente de 0. Entonces, si tiene el valor de 1, de 2, de 3, de menos 1, de menos 2, el determinante es porque es independiente. Pero si es igual a 0, como nos va a explicar nuestra querida tutora Patricia, pues encontramos que es dependiente. Entonces miramos que ya encontramos nosotros la forma de correlacionar una independencia lineal si no hay igualdad cuando yo utilizo el método de las combinaciones lineales. Pero también si yo utilizo el método del cálculo determinante y ese valor del determinante, que es un número, me da diferente de 0, puedo yo reseñar el hecho de que hay independencia. ¿De acuerdo? Entonces, miramos que existen dos formas de mirar si hay independencia y también dependencia, o por combinaciones lineales o por el cálculo del determinante de la matriz. Entonces vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Determinar si el conjunto S es linealmente independiente, 3 con las componentes 3, 2, 5 y menos 1, 4 y 3, que a la larga son dos vectores, cada uno con sus componentes. Encontramos que lo que tenemos aquí en renglón lo llevamos a una columna y lo que encontramos aquí en renglón menos 1, 4 y 3 lo llevamos a otra columna. Y eso lo igualamos a 0 y volvemos a nuestro método tradicional, A1 y A2. ¿Sí? Pero entonces, aquí encontramos una notación. Empezamos nosotros a buscar la forma de encontrar esos valores de A1 y de A2, ¿cierto?
y encontramos nosotros la forma de presentar la matriz ya ordenada o aumentada para poder encontrar esos valores de A1 y A2. Les pregunto yo, de acuerdo a lo que he explicado, y el hecho de que podemos solucionar esto por el método de Gauss-Jordan, y que encontramos los factores para A1 y A2, que será 0 y 0. Es decir, este A1 y A2 ya en el desarrollo de ese método por Gauss-Jordan encontramos que es 0, 0. Pero les pregunto yo si a través de este método, para esta conjunto de vectores, nosotros podemos utilizar el método del determinante o si no lo podemos utilizar. Y entonces voy a abrir micrófonos, por supuesto, porque si no, no me van a poder hablar. ¿Podemos o no podemos utilizar el método del determinante? Y si lo podemos usar, ¿cómo lo usaríamos? Y si no lo podemos usar, ¿por qué no lo usaríamos? Y entonces, ¿qué salida tenemos? Ya todos tienen el micrófono abierto. Jonathan, ¿se animó a hablar? No, se arrepintió. No, yo pienso no, que sí, no se podría, ¿Por qué? porque solo tenemos dos vectores con tres componentes. Nos haría falta un vector con las Muy tres bien, sí, componentes para señor. que sea cuadrado. Punto para Jonathan. No se puede utilizar, ¿por qué? Porque la matriz no es cuadrada, porque tenemos 3 renglones y 2 filas. ¿Sí? Entonces, en ese caso, usaríamos nosotros el método de el encontrar a 1, el encontrar a 2 y el encontrar la equivalencia, que ya lo vimos en el ejercicio que hicimos de R3. Muy bien, Jonathan. ¿Por qué no se puede por el método del determinante? Porque no es cuadrada. Por eso no lo podemos utilizar. Para utilizar el método del determinante necesitamos que la matriz sea cuadrada. Si tenemos 2 columnas, tenemos 2 renglones. Debemos tener 2 renglones. Si tenemos 3 columnas, debemos tener 3 renglones. Si tenemos 4 columnas, debemos tener 4 renglones. Pero en este caso, nuestro ejercicio tiene... Este es el otro ejercicio. Nuestro ejercicio tiene 2 columnas y 3 renglones. Es una matriz de 2 por 3. Entonces, no es cuadrado, por lo tanto no podemos usar el método del determinante. Y deberíamos nosotros para ese ejercicio recurrir a este método que hicimos, donde a través del método de combinación lo podríamos encontrar. Listo. Eso es para ese ejercicio. Tenemos otro ejercicio, el que está aquí. Determinar si el conjunto S es linealmente independiente para las componentes de los vectores 1, 2, 3, vector 1, 0, 1 y 2, vector 2, menos 2, 0 y 1 para vector 3. Nosotros pasamos lo que tenemos aquí en renglón a columnas. 1, 2, 3 en renglón, 1, 2, 3 en columna, 0, 1 y 2 en renglón, 0, 1 y 2 en columna, menos 2, 0, 1 en renglón, menos 2, 0, 1 en columna. Y determinamos que para cada uno de esos vectores necesitamos encontrar los escalares A1, A2 y A3, que podemos hacerlo a través de la resolución de esa forma matricial, 1A1 más 0A2 más menos 2A3 igual a 0, 2A1 más 1A2 más 0A3 igual a 0 y 3A1 más 2A2 más 1A3 es igual a 0. Y ya pues es encontrar la forma de la matriz cuadrada, ¿cierto? Y determinamos bueno, acá no lo tenemos, el método determinante, ya lo busco por aquí. Encontramos una matriz de 3 por 3. Entonces nosotros nos vamos, ya por aquí la tengo yo solucionada, permítame la busco, pero la tengo en otro. A ver, 1, 2 y 3 en la columna 1, 2 y 3 en la columna 1, 0, 1 y 2 en la columna 2 y menos 2, 0 y 1 en la columna 3 y vamos a calcular el determinante de esa matriz es menos 1, ¿sí? Es un numerito y se pudo hacer, perdón, ya les doy la palabra, y se pudo hacer porque la matriz es cuadrada y en virtud de ello, como el determinante es igual a menos 1, es diferente de 0 y podemos decir lo que nos decía aquí la teoría que es linealmente independiente si el determinante es diferente de 0. Como es igual a menos 1, hay independencia entre esos vectores. Ahora sí, ¿quién quería hablar?
Yo, profe, quería comentarle que no se estaba visualizando la pantalla cuando realizó la comprobación por el método determinante. No se estaba presentando. No, señora. Bueno, lo hice aquí en una calculadora. Pero bueno, ya les muestro por aquí. Creo que ustedes la Matrix Calc. Entonces nosotros vamos a calcular el determinante de la matriz que yo tenía hace un momentico, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 0, 1 y 2, 0, 1 y 2, y menos 2, 0 y 1. No se ve nada. Ya les Profe, no comparto, se está viendo. ya les comparto, ya les comparto. Perdón que me perdí aquí. Ya les muestro. Vamos a evitar qué pena con ustedes. No me permite por aquí. No, es que no se deja visualizar. Uno, dos, tres. 2, 1, 2, 1, 0. 1, 2, 0, 1. ¿Qué pasó? No suena. Bueno, ya, si les parece, mientras yo lo soluciono aquí, la profe Patricia nos sigue hablando de la dependencia y ya les muestro, ¿sí? Sí, señor. Por favor, ¿me permite para compartir pantalla, profe? Listo. Listo, y me confirman si ya están visualizando mi pantalla. No, profe, todavía no. En el momento no, No, señora. profe, todavía no. ¿Ahora? Aún no. Señora. No. No, señora. No, no. Nuevamente, ¿me confirman? No, señora. ¿Ahora? Aún no. No, profe. No, profe. Te presento y te explicas, ¿vale?
Miremos, a ver, ahí. Aún no. No. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Se Se fue. fue. Sí, se perdió. La esquiva. Es que quería, bueno, voy a compartirles esta y luego les comparto la presentación. Esa sí la pueden visualizar, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Listo, entonces acá pues quiero realizar la comprobación que estaba haciendo el profesor con respecto a hallar el determinante de la matriz y observar si este nos da un valor de -1. Entonces, si gusta, profe, me puede dictar los valores para yo irlo digitando acá y pues que se mire a ver cuál fue nuestro resultado. Columna 1, 1, 2, 3. Permítame, profe, porque me va a hallar la traspuesta. Listo. 1, 2 y 3. Segunda, 0, 1 y 2. Y la tercera, menos 2, 0 y 1. Menos 2, 0 y 1. Listo. Y aquí le hallamos el determinante. Bueno, entonces si ustedes observan acá, pues podemos ver que el resultado nos da -1, ¿verdad? Entonces de esta manera podemos verificar que nuestro conjunto es linealmente independiente, ya que nuestro determinante pues nos dio un valor diferente de 0. Entonces, pues de esta manera es lo que el profesor estaba pues realizando, que el computador de pronto no le permitió poderlo visualizar. Pero entonces acá es una manera de nosotros poder determinar si ese conjunto de vectores es linealmente independiente o dependiente. ¿Listo? Entonces, procedo a compartir mi presentación. Listo. Listo. Permítame. Puntero. Listo, entonces ahí ya están viendo mi pantalla. Entonces, buenas noches. Quien les habla, la tutora Patricia Beltrán Pérez. Pues vamos a continuar con nuestra webconferencia. Teniendo en cuenta que los elementos, o bueno, nuestro ejercicio nos indica que debemos determinar si es linealmente dependiente o independiente. Ya nuestro tutor nos explicó el concepto de independencia. Ahora vamos a continuar entonces a explicar, en este caso, cuando un conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Qué nos dice entonces el concepto de manera matemática? Nos dice que ese conjunto de vectores podemos determinarlo si es linealmente dependiente, si un vector pues depende de otro y si se genera una combinación lineal. Entonces miren que aquí nos dan de pronto como las propiedades o los parámetros que se deben cumplir para poder definir si existe una dependencia de estos vectores. Entonces nuevamente nos dicen, este conjunto de vectores, ¿sí? Sean 1, 2, 3, la cantidad de vectores que nos den que hacen parte de este conjunto, nos va a decir si bueno, que están dentro de un espacio vectorial, ¿no? Real. Nos dicen si es dependiente, si se cumple qué. Entonces, miren que aquí tenemos nuevamente, pues, la representación de una combinación lineal, ¿verdad? Que es la multiplicación de un escalar por un vector. Y es la suma de cada uno de estos operaciones matemáticas que se realizan. Entonces me dice que si al multiplicar un escalar con un vector y al hacer la sumatoria de cada una de esas operaciones, yo determino como resultado un vector 0, ¿sí? Miren que el anterior era si determinaba un valor 0. En el anterior me decían que si aquí mi resultado me daba 0, era linealmente independiente. Pero acá, en el concepto de dependencia, me dice si obtengo un vector y en cada una de sus coordenadas es 0, 0 y 0. Entonces, acá me está indicando, y otra manera yo de poder identificar si es dependiente es
donde sus escalares van a ser diferentes de 0, ¿sí? Si algún escalar, digamos, si yo encuentro que un escalar me dio 5 y los demás escalares me dieron 0, uno de ellos ya es diferente de 0, ¿sí? Entonces, por lo tanto, también puedo decir que es linealmente dependiente. Y por último, de otra propiedad que me indica es si el determinante de esta matriz es igual a 0. Entonces, miren que es como lo contrario, pues, al anterior, ¿verdad? En el anterior me decía, si el determinante es diferente de 0, pues es linealmente independiente. Pero en este, cuando hablamos de dependencia, el determinante debe darme 0. Entonces, acá nosotros podemos aplicar, miremos por ejemplo este ejemplo. Tengo este conjunto de vectores, está formado por 2 vectores nomás. Tengo este vector y este vector de acá. Cada uno de ellos tiene 4 componentes, ¿verdad? Entonces me indican determinar si este es dependiente o independiente. Entonces miren que acá voy a aplicar esa combinación lineal, ¿sí? Para yo poder identificar si hay combinación lineal o no la hay. Entonces recuerden que la combinación lineal es tomar un vector y multiplicarlo por un escalar. Si aquí tengo 2 vectores, pues debo multiplicarlo por 2 escalares. Acá en este ejemplo me están dando entonces mi vector, mis escalares y me dan en este ejemplo, ¿sí?, el valor que equivale cada uno de ellos, cada escalar. Entonces voy a hacer como esa operación o voy a aplicar el concepto de combinación lineal, que es tomar el escalar y multiplicarlo por cada uno de los componentes de mi vector, ¿sí? Es decir, si aquí el escalar vale 3, pues voy a multiplicarlo por el 2, voy a multiplicarlo por el 1, por el menos 2 y por el 0. Miren que aquí estoy aplicando el concepto de combinación lineal, más mi segundo escalar lo multiplico por cada uno de los componentes de mi vector. Y esto, recuerden que el concepto de combinación, de dependencia me dice el resultado que usted va a obtener es un vector con coordenadas o con componentes en 0. Entonces, si al hacer la multiplicación, miren, aquí me da 6, 2, menos 4 y 0, más menos 6, menos 2, 4 y 0. Miren que son vectores que a la vez son los opuestos, ¿verdad? Porque el 6 más el menos 6, pues esto se resta y me daría un vector con coordenadas 0. Aquí estaríamos aplicando las propiedades o los axiomas de los vectores, que fue lo que miramos en nuestro ejercicio número 2, que fue el anterior. De pronto hasta el momento tienen alguna pregunta. Claro que sí. Profe, o sea, en sí hay que sacar como un número, ¿sí? Que el resultado me dé 0. O sea, me dé de acuerdo a lo que nos dice la guía, a los vectores que me dice la guía, porque es que, por ejemplo, en el literal C a mí me sale 0,00, o sea, 3 veces 0, o sea, tengo que inventar unos números que en su total me den igual a 0. No, pues allí por observación ya podemos decir que ese conjunto de vectores pues me va a dar 0, ¿sí? Porque pues todo número, así usted le coloque un escalar que valga 5000, al multiplicarlo por 0, que es con la coordenada de ese vector, pues ¿cuánto le va a dar? 0, ¿sí? Entonces, miren que en la guía les están diciendo a ustedes que determinen, permítanme para acá. Acá, la guía les está diciendo determinen si este conjunto de vectores que a ustedes se les están dando es linealmente independiente, ¿sí? Y aquí les dice, si para alguno de ellos la respuesta puede determinarse por inspección, es decir, sin cálculo, como por ejemplo en este ejercicio, que yo aquí ya puedo determinar, miren las coordenadas de este vector, ¿sí? Si yo multiplico un escalar por este vector,
Digamos que el escalar sea 3000, lo multiplico por 2, 3000 por 2, ¿cuánto me va a dar 6000, pero 3000 por 0 me va a dar 0, 3000 por 0 me va a dar 0, ¿sí? O sea, aquí ya automáticamente me va a dar como un resultado 0, entonces puedo decir que este es un conjunto independiente, porque me da como resultado 0, ¿sí? Entonces, espérame, ya continúo acá. Entonces, otra manera de poder determinar, recuerden, ¿sí? Ustedes pueden tomar esos conjuntos de vectores y los pueden resolver por el método de Gauss-Jordan o lo pueden resolver por el método de determinantes, por el método que a ustedes se les facilite. Lo importante es que de acuerdo al resultado, pues ustedes sepan interpretarlo, ¿sí? Si a ustedes les dan, recuerde, un determinante y ese determinante es diferente de 0, ya es independiente, ¿sí? Pero miren, por ejemplo, acá, que tengo 1, 2, 3 conjuntos, 3 vectores, ¿sí? Con 3 coordenadas. Pues, como tiene 3 coordenadas, son 3 vectores, miren que ya puedo aquí volver esto a una matriz cuadrada y puedo hallar el determinante. Ustedes lo pueden hacer aplicando el método de Sarrus, el método de cofactores, el método que a ustedes se les facilite. De esa manera hallan el determinante. Miren, yo por ejemplo aquí utilicé el método de cofactores, ¿sí? Y con ello me di cuenta que el determinante es igual a 0. Hago la comprobación por cualquier herramienta, puede ser por Symbolab, por la herramienta que a ustedes se les facilite, hacen la comprobación si realmente la operación matemática que ustedes hicieron pues les quedó correcta. Y miren que aquí el determinante me dio 0. Eso quiere decir que sí es dependiente, es decir, que un vector depende del otro, ¿sí? Entonces, eso con respecto a dependencia e independencia. ¿Tienen de pronto allí alguna pregunta? Tutora, buenas noches, yo tengo una. Buenas noches, dime. Independientemente del método que vayamos a escoger para determinar el conjunto, digamos que en este caso yo quisiera usar el de Gauss-Jordan, yo puedo usar, por ejemplo, la calculadora de matrices para plasmarlo como pantalla o tengo que hacer directamente la ecuación. O sea, colocar el pantallazo. Sí, exacto. Así como en la tarea anterior, que creo que en el último ejercicio nos pedían, no había necesidad de realizar el método porque pues ya teníamos otros ejercicios realizados a través del método de Gauss-Jordan, entonces que podíamos usar la calculadora de matrices para plasmar toda la ecuación y sin necesidad de realizarla, ya que pues es un método bastante extenso. Sí. Recuerden que ustedes en la guía de actividades, en la parte de abajo, la rúbrica, hay un ítem de evaluación en el cual nosotros los tutores les vamos a dar unos puntos por la comprobación de los ejercicios, ¿sí? Entonces, ¿cuántos ejercicios son? Son 5, ¿verdad? Porque el primero, pues, es un mapa conceptual. Entonces, sí es importante que lo realicemos, digamos, el método de Gauss-Jordan, pues lo realicemos de manera manual, digámoslo así, o sea, que lo elaboremos y adicional a ello, pues le coloquemos nuestra comprobación, porque recuerden que en la guía de actividades, en la parte de abajo, la rúbrica de evaluación nos pide, ¿sí? Al momento de nosotros como tutores calificar, que el estudiante presente todas las comprobaciones de los ejercicios. ¿Sí? Entonces, si solamente, digamos, usted presenta el pantallazo, pues esa sería la comprobación. ¿Y el desarrollo dónde estaría? Ah, listo, ¿Sí? entiendo. Entiendo, doctora, gracias. Vale. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, digamos, si yo quiero, digamos, hacer mi comprobación, digamos, ahí en este caso que usted utilizó determinantes, yo, digamos, cojo los primeros números de cada columna para multiplicarlos por ¿cómo le llamaríamos ahí?
Sí. Por cada uno de los cofactores. Sí, miren, este es el método de cofactores, por eso yo les decía, si lo van a hacer, digamos, por el método de determinantes, pues recuerden que nosotros miramos el método de cofactores para hallar un determinante, o también lo hallábamos por el método de Sarrus, ¿verdad? Que es así como cruzadito. Entonces, por ejemplo, acá yo lo estoy resolviendo por el método de cofactores. Entonces, ¿qué me dice el método de cofactores? Pues que cojo esta primera fila, ¿verdad? Y tomo el 3 y al ubicarme acá, pues esta va a ser mi fila pivote, mi columna pivote. Entonces, hagan de cuenta que esto como que se va, ¿sí? Lo tacho, no lo puedo tocar. Entonces, ¿qué me quedaría? Esto de acá, que es lo que yo estoy colocando, es decir, voy a aplicar los cofactores de estos valores. Menos es lo que me dice a mí la fórmula, el segundo valor que esté acá en la fila que yo estoy trabajando, que sería el menos 3. Si yo estoy trabajando acá este elemento, pues debo, digamos, de cierta manera como tapar, ¿sí? Esta columna y esta fila. ¿Qué valores me quedarían? El 2, el 0, el menos 6 y el menos 8, que es lo que estoy ubicando acá. Más el tercer componente de la fila, que en este caso sería el 9. Nuevamente tapo esta fila, haga de cuenta que ¿sí? no la puedo tocar. Lo mismo esta fila, esta columna. ¿Qué me vendría quedando entonces? Estos elementos de acá, el 2, el 4, el 0 y el 4. Y a ello entonces aplico pues la multiplicación, que es una multiplicación así cruzada, ¿sí? Menos la multiplicación de estos dos valores. Es lo que yo estoy haciendo acá. 4 por menos 8, entonces miren que multiplico aquí en forma de cruz, menos la multiplicación de estos dos. ¿Listo? Y hago lo mismo con cada uno de ellos. La multiplicación del 2 por el menos 8, menos el 0 por el menos 6. Lo mismo acá, multiplico en cruz, 2 por el 4, menos el 0 por el 4. Y allí pues ya lo que hacemos es resolver pues las operaciones de multiplicación teniendo en cuenta los signos. ¿Sí? Entonces me quedaría 4 por menos 8, menos 32, menos, miren que es este menos de acá, 6 por menos 4, menos 24. Ahora multiplicamos acá los signos, menos por menos me daría más. 2 por menos 8, menos 16, 0 por menos 6, pues me va a dar 0 y este menos lo bajamos. Luego, 2 por 4, 8, menos 0 por 4, 0. Y miren que aquí ya voy resolviendo. Por último, entonces tengo en cuenta los signos, menos 32, menos 24, pues miren que esto se suma, ¿sí? Porque menos por menos, pues me daría más. Entonces aquí es muy importante que tengan presente la ley de signos de multiplicación y la ley de signos de suma. Por último, entonces me haría menos 16 menos 0, pues esto me daría menos 16 y 8 menos 0 me daría 8. Aquí seguimos resolviendo, menos 32 más 24, miren que aquí ya aplico ley de signos de suma. Yo no puedo decir menos por más, menos, no señor. ¿Sí? No da menos porque yo diga menos por más, menos, no. Aquí ya se aplica ley de signos de suma. ¿Qué quiere decir eso? Que como son de signos diferentes, miren que aquí tengo un negativo, aquí tengo un positivo, lo que debo hacer es restar, ¿sí? Porque son de signos contrarios. Resto, a 32 le quito 24, eso me daría 8, pero ¿por qué quedaría negativo? Entonces recuerden que va a quedar el signo del número más grande. ¿Y quién es más grande, el 32 o el 24? El 32, ¿verdad? Y el 32, ¿qué signo tiene? Negativo. Por eso es que aquí el resultado me da negativo. Miren que yo aquí no cojo menos por más, menos. No, señores. Porque no se está haciendo aquí una multiplicación de signos. Bueno, aquí sí ya tenemos presente que aquí sí sería una multiplicación de signos. 3 por menos 8, menos 24. Aquí 3 positivo por menos 16 me daría menos 48 y 9 por 8, 72. Aquí sumamos, miren que aquí me dio menos 24, menos 48. No puedo decir menos por menos, más porque mire, no me da más, me da menos, ¿sí?
Entonces, ojo que aquí no estaríamos multiplicando signos, estamos sumando los signos. Y en ley de signos, cuando ambos son negativos, me dicen, se suman esos dos valores y el resultado queda negativo, ¿sí? Es como si el negativo asociémoslo como una deuda, digámoslo así. Entonces me daría un valor negativo sumado con otro valor positivo, entonces por eso es que me da un determinante igual a 0. ¿Alguna pregunta de pronto? En este caso al inicio es más menos más, ¿cierto? Lo que va por fuera de ahí de cada Sí, señor. Acá en el método de cofactores me dice que la primera componente va positiva, la segunda componente va negativa, por eso se colocó acá este negativo, y la tercera va positiva. En este caso, como es igual, sería dependiente. Sí, señor, sería dependiente. Miren que el concepto de dependencia. Entonces, ojo acá. Recuerden que yo lo puedo verificar por medio de la combinación lineal, ¿sí? Al momento de multiplicar, miren que la combinación lineal siempre es la multiplicación de un escalar con un vector, ¿sí? La sumatoria de estas operaciones. Recuerden, si al final me da un vector resultante que sea igual a 0, entonces es dependiente, ¿sí? O si alguno de esos escalares, ¿sí? Digamos, si no lo pueden hacer por el método de cofactores, perdón, de determinantes, sino que lo tienen que resolver por el método de Gauss-Jordan, y les dio que, por ejemplo, recuerden cuando es Gauss-Jordan, pues tenemos nuestra matriz identidad, ¿verdad? Que en sus diagonales es 1, y pues al lado derecho tenemos como los resultados. Si aquí hay un valor que me da diferente de 0, digamos que para el primero me dio 5 y para los otros dos valores me dio 0, 0, por el hecho de tener el primer elemento como diferente de 0, yo ya debo decir que es linealmente dependiente, ¿sí? Listo, entonces continuando con el segundo punto del ejercicio número 3, a ustedes les indican que deben definir si ese conjunto de vectores se genera en un espacio R3, pero ¿qué significa eso? Entonces hablamos de un espacio generado cuando tenemos un conjunto de vectores, ¿sí? Entonces miren que ese conjunto de vectores puede tener un vector, dos vectores, tres vectores, la cantidad de vectores que sea. Hablamos de que se llama conjunto generador todo vector, ¿sí? Es decir, todos los vectores se pueden escribir como una combinación lineal de vectores, ¿sí? Entonces, se genera, ¿sí? Podemos decir, sí, ese conjunto se genera si todos los vectores se pueden escribir o si en todos los vectores se halla una combinación lineal, ¿sí? Es decir, en conclusión, teniendo en cuenta lo anterior, si el conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? Porque miren que acá, ¿sí? Decíamos, ¿sí? Que se genera como una combinación lineal, ¿sí? Entonces, cuando un conjunto es linealmente dependiente, entonces sí podemos decir que se genera en un espacio R3. ¿Listo? Entonces, pasemos a un ejemplo. Tengo este conjunto de vectores, ¿sí? Tengo un vector, dos vectores, tres vectores, ¿verdad? Cada vector está conformado por tres coordenadas. Pues yo, ¿cómo hago para determinar si este se genera o no se genera en este espacio R3? Pues decimos espacio R3 porque estamos hablando de tres coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues sencillamente aplicamos el concepto de combinación lineal y desarrollamos para ver si se genera una combinación lineal o no. ¿Listo? Entonces, miren que yo aquí tengo mi vector 1, mi vector 2, mi vector 3. Los estoy ubicando así de manera vertical como para que de pronto sea más fácil de entender la multiplicación que hay del vector con el escalar.
pero ustedes lo pueden poner también de manera horizontal, ¿sí? Entonces, yo aquí lo coloqué de manera vertical, menos 4, 3, y 2. Perdón, por favor, apagamos los micrófonos. Si lo ponen, gracias, Duan. Si lo ponen de manera horizontal, pues les va a quedar menos 4, 3 y 2. ¿Listo? Entonces, nuevamente, la combinación lineal que me dice el concepto, pues me dice, multiplique cada vector por un escalar y pues haga la sumatoria, ¿verdad? Entonces, tomo a mi escalar, primer escalar, por mi primer vector, más mi segundo escalar por mi segundo vector, más mi tercer escalar por mi tercer vector. Y eso lo igualo a las componentes X, Y y Z. ¿Pero por qué? Porque miren que acá me están pidiendo, ¿sí? O el concepto me dice que es, se genera en un espacio R3. ¿Y qué sería un espacio R3? Pues es un espacio que tiene, o es un plano que tiene una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z. ¿Sí? Profe, Dime. una pregunta, o sea, ¿tú utilizas los vectores y los escalares los mismos números? Los escalares no los conozco, mira. No conozco cuánto vale mi escalar. ¿Sí? Ahí En los vas este a averiguar. sí, señor. Eso es lo que vamos a averiguar, los escalares. ¿Sí? Porque aquí no me los dan, a ustedes no les están dando los escalares, les dan los vectores. Desconocemos el escalar, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos determinar, siempre el escalar. Y al momento de determinar el escalar, pues yo ya puedo saber si se genera o no se genera, o si tiene una dependencia o una independencia. Entonces, miren, aquí aplico nuevamente el concepto de combinación lineal, ¿sí? Entonces multiplico el escalar por cada uno de los componentes del vector, ¿sí? Eso es lo que me dice el concepto de combinación lineal. Entonces multiplico este escalar por menos 4, por 3, por 2. Y miren qué es lo que tengo acá. Mi segundo escalar por cada uno de los componentes de acá. Entonces, A sub 2 por 3, que es lo que está acá, A sub 2 por 1 me daría 1 A sub 2, A sub 2 por 4, 4 A sub 2. Y lo mismo lo hago con mi tercer escalar. Y miren que esto se me vuelve un sistema de ecuaciones, ¿sí? Que fue lo que vimos en la tarea anterior, ¿verdad? Entonces tengo mi sistema de ecuaciones y lo resuelvo, ¿sí? Entonces lo puedo pasar acá a una matriz aumentada, ¿sí? ¿Y cómo resolvíamos ese sistema de ecuaciones? ¿Se acuerda? Gauss-Jordan. Sí, señor, Gauss-Jordan. Aquí vamos a salir amando Gauss-Jordan. Gauss-Jordan, entonces tenemos nuestra matriz aumentada y debemos convertirla a una matriz identidad, ¿verdad? ¿Qué me dice la matriz identidad? Pues me dice que debe tener en sus diagonales, debe tener acá en sus diagonales un 1 y sus extremos deben ser ceros, ¿verdad? Entonces aquí empezamos a aplicar Gauss-Jordan, ¿sí? Y pues Gauss-Jordan nos dice, empiezan a hacer una serie de procedimientos matemáticos de suma, resta, multiplicación, división, de manera que estos valores ustedes los pasen a 0. Y aquí en su diagonal, pues los transformen a un 1. Entonces, aquí es una manera como yo realizo el método de Gauss-Jordan. ¿Yo qué es lo que primero realizo? Yo transformo estos valores o los extremos en 0 y por último yo transformo la diagonal. A algunas personas se les facilita y no se enredan de pronto tanto y van transformando de una vez estos valores en 1. ¿Sí? Pero en mi caso, pienso yo que de pronto se pueden complicar un poquito más o se pueden enredar un poquito más porque vamos a empezar de pronto a trabajar fraccionarios y pues no todo se nos facilita de pronto o no todos comprendemos las multiplicaciones de fraccionarios. Andrew levantó la mano, ¿tienes alguna pregunta? Tutora, yo tengo una pregunta. Sí, escuchamos a Andrew y luego le damos la palabra a Jaycee. Andrew.
No, profe, yo ya pasé, ya aclaré la duda que tenía. Ok, vale. Entonces, Profe, escuchamos una a Jason. preguntita. Sí, señor. En caso tal de que, por ejemplo, esta matriz así ya con los X, Y, Z, al final no nos coincida con la graficada en GeoGebra. Al momento de comprobarlo. Sí, señora, porque pues estuve haciendo pues hoy unos cálculos y es que es un poquito complicado cuando ya va tendiendo al final del desarrollo. Ujú. ¿Le da de pronto por casualidad aquí algún valor acá en el último que sea 0? Sí, ahí da la escalar normal. Sí, el diagonal en 1 y los otros en 0. Pero entonces, pues, digo, es como en las que se va volviendo 10x más 5y más 4z. Sí. Yo Se quería va a generar. preguntar eso mismo. ¿Esos valores no se pueden reemplazar por 1? ¿Esto de acá? Digamos, al momento de obtener la matriz aumentada que termina en X, Y, Z, ¿ellos se pueden reemplazar por 1? Recuerden que estamos hallando si este conjunto se genera en el plano X, Y y Z. Entonces, obligatoriamente debemos trabajar profe. X, Y y Z. Por ejemplo, yo ya hice pues mi matriz, yo escogí el punto A y Ajá. entonces yo hice el método de reducción y al final me da la matriz aumentada pues en escalares, 1 diagonales y el primero me da menos 8x más 3 medios y menos 3 octavos z. La segunda fila, me dan menos 9x más 3 cuartos y más 5/16 z. Y la tercera Ajá. fila me da menos 5x más y menos 1/4 z. Ese es el resultado, se genera. Ah, ok, entonces sí es. Sí se genera, porque mire que acá en las diagonales le dio todas 1. Si le hubiera dado, por ejemplo, esta primera diagonal 1, acá en la segunda 0 y en la tercera 1, y aquí le hubiera dado un valor, por ejemplo, 5y más 10x, pues yo no puedo decir que 0 es igual a este valor, porque eso no es correcto, ¿sí? Es decir, aquí es escalar, ¿cómo decir que es escalar 0 es equivalente a Sí, este porque no valor de sería. acá? Ok. No sería. Entonces, como le dio en todos, señor. ¿Tendría que poner el paso a paso de las operaciones o solamente, por ejemplo, tal multiplica por tal y se suma tal y ya, y pongo al otro lado el resultado? Sí, lo puede poner así. Ah, ok, sí, porque es que es mucho reguero. Sí. Listo, entonces continúo. Gracias. Entonces, bueno, aquí ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a resolver con Gauss-Jordan, ¿sí? Entonces miren que yo aquí, por ejemplo, tomo el elemento de 3 y empiezo a hacer toda una multiplicación. En este caso, tomo mi fila 2, ¿sí? La voy a multiplicar por 2 de manera que le cambio, ¿sí? Estos valores. Tomo mi fila 3 y la multiplico por menos 2 y luego sumo esos dos valores. Entonces, obtengo una nueva fila 2, ¿sí? Entonces, tomo mi fila 3, la multiplico, perdón, tomo mi fila 2, la multiplico por 2. Es decir, 2 por 3, pues me va a dar 6. 2 por 1 me va a dar 2. 2 por menos 1 me va a dar menos 2. Y obligatoriamente tengo que multiplicar aquí también 2 por y, que me va a dar 2y. Luego tomo mi fila 3 y la multiplico por menos 3. Entonces, menos 3 por 2, menos 6, menos 3 por 4, menos 12, menos 3 por 6, menos 18, y menos 3 por z me da menos 3z. Aquí sumamos, ¿verdad? Entonces, 6 más menos 6 me da 0, 2 más menos 12 me da menos 10, menos 2 más menos 18 me da menos 20, y aquí, pues, sumamos de cierta manera, pero pues no puedo decir 2y más 3z, entonces 5yz. No, porque no son términos semejantes. Entonces me quedaría 2y menos 3z. Y miren que este mismo procedimiento matemático pues lo empiezo a hacer con cada uno de los elementos y así sucesivamente pues voy transformando los extremos, en este caso, estos extremos de acá los voy transformando en 0. Luego paso a los de arriba, ¿sí?
Y por último, miren que acá, que era lo que decía el compañero, yo lo último que hago es transformar las diagonales en 1. Y miren que aquí, para mi ejercicio, encontré pues un valor diferente de 0, ¿verdad? Menos 210, menos 20. Que al multiplicarlo, pues cada uno por su inverso, ¿sí? Para transformar este menos 200 en 1, pues lo multiplico por su inverso, que sería menos 1 sobre 200, y ya transformé acá y me quedó mi matriz identidad. Era lo que yo le decía al compañero. Miren que yo aquí en mi diagonal, en cada uno, obtuve un 1. ¿Sí? Entonces, sí se genera, en este caso, mi ejemplo, sí se genera en un espacio R3. ¿Y cuáles serían los valores? Pues miren, ese sería el valor para el componente o para mi primer escalar, para mi segundo escalar y para mi tercer escalar. ¿Y qué equivale? Pues ese sería lo que equivale para mi primer escalar, para mi segundo escalar y para mi tercer escalar, ¿sí? Entonces, como obtuve valores diferentes de 0, acá miren que me dio 1, 1, 1, entonces sí puedo decir que sí se genera ese conjunto de vectores en un espacio R3. Si a ustedes, por ejemplo, en el ejercicio número, en la letra C, me parece, si no estoy mal, ustedes convierten, ¿sí?, ese conjunto de vectores y los pasan a una matriz ampliada, pues van a ubicar y creo que se van a dar cuenta que por aquí va a haber un vector que queda 0, 0, 0. Pues ya automáticamente puedo decir que no se genera, ¿sí? No se genera ese conjunto de vectores en ese espacio R3. Y esta pues sería entonces la respuesta, ¿sí? Entonces miren por ejemplo acá. Este que era el que yo les decía, ¿sí? Si ustedes lo ubican en una matriz ampliada, pues mira, aquí tengo mi primer vector, debajo de este iría entonces 0, 2, 2, y debajo iría 0, 0, 0. Pues empezando, bueno, puedo aplicar determinantes, pero pues ya aquí ya sé que el determinante va a ser 0, ¿verdad? ¿Sí? Porque pues cuando llegue a multiplicar por 0, pues todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. ¿Qué quiere decir entonces que el determinante es igual a 0? ¿Qué sería? ¿Linealmente independiente o linealmente dependiente? ¿Mm? Cuando el determinante es 0. Dependiente. Dependiente, muy bien, dependiente. Entonces yo aquí por inspección no he hecho todavía un cálculo matemático, ¿sí? Lo mismo de pronto con este ejercicio acá. No he hecho un cálculo matemático, pero ya por inspección, por análisis, yo ya puedo decir que este es linealmente dependiente y pues al momento de ubicarlo también en una matriz identidad y hallar si se genera o no se genera, pues miren que tengo un vector abajo que tiene coordenadas 0, 0, 0, pues ya puedo decir que no se genera en un espacio R3. ¿Listo? Entonces miren que acá a ustedes pues tienen como esa libertad de decir sobre qué método van a aplicar para hallar esa linealidad, ¿sí? Puede ser por el método de Gauss-Jordan, por el método de Strauss, por el método de determinantes, o simplemente aquí le dicen, lo pueden determinar por inspección en el caso de que el ejercicio pues se pueda hacer así. ¿Tienen de pronto alguna otra pregunta? Tutor, una pregunta. Uh-huh. Por ejemplo, yo estoy haciendo el punto A en GeoGebra y me da como resultado 16. Para determinar si es independiente o dependiente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Le dio eso que el determinante Sí. igual a 16? Listo. Sí, señora. Igual a ¿Y ahí 16. ¿Y ahí usted qué creería que es? ¿Dependiente o independiente? Independiente.
Independiente. Porque miren que acá cuando hablamos Porque de no es igual a independiente, cero. Que cada independiente. Exacto, sería independiente porque miren que le dio un determinante diferente de 0, le dio 16. Y ya, ahí ya cumpliría con esa primera parte del ejercicio número 3. Ya ahí usted diría, el conjunto de vectores es linealmente independiente. ¿Sí? Porque le dio un determinante diferente de 0. Profe, ¿Alguna tengo una otra duda. pregunta? Sí, O sea que señor. cualquier ejercicio se para- puede resolver por cualquiera de esos métodos que mostró. Sí, señor. Recuerden que si lo van a hacer por el método de determinantes, pues la matriz debe ser una matriz cuadrada. Si no lo es, entonces ya tendrían que aplicar el método de Gauss-Jordan. O el método de combinación lineal para despejar y encontrar los valores de los escalares y ya después entonces sí aplicar lo que explicó el profesor, qué pena, se me fue el nombre del Fabián, y determinar si les da esa combinación lineal, es decir, que es igual, ¿sí? En este caso lo que él decía acá, ¿sí? Si les da igual de acá a acá, entonces sí es una combinación lineal. Y pues allí también sería otra manera de determinar si es linealmente independiente o dependiente. Tutora, en el caso de la letra C, se pone que no es, que es dependiente nomás, que genera R3 y ya, o toca hacer todo el proceso. No, miren que ustedes en el ejercicio 3 hay 2 puntos que deben resolver. El primero es determinar si es linealmente independiente o dependiente, ¿sí? Entonces recuerden, miren que acá ustedes en el ejercicio o en la letra C, pues ubicándolo de una forma de matriz, ¿sí? Porque miren que tiene 3 filas, 3 columnas, lo pueden ubicar en forma de matriz y ya al ubicarlo en forma de matriz, la última fila les va a dar 0, 0, 0. Entonces ya pueden, en simple inspección, entonces usted allí no tiene que hacer ningún procedimiento matemático, simplemente justifica, ¿sí? De acuerdo a su análisis, que el siguiente conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? Porque pues tiene todas las coordenadas en un vector 0. Al hallar su determinante, pues ¿cuál va a ser el determinante que va a encontrar? 0, ¿sí? Porque pues, multiplicando por 0 siempre le va a dar 0. Y de esa manera entonces usted dice linealmente dependiente, ¿sí? Y pues no se genera porque pues va a tener o tiene en este caso todo un vector igual a 0, ¿sí? No va a tener un resultado en ese caso en Z, que fue como lo hicimos acá. ¿Sí? Porque miren, si ustedes ubican ese conjunto de vectores aquí en forma de matriz aumentada, pues el último vector le va a dar acá 0. Y pues aquí pues va a encontrar un resultado que va a ser 0. ¿Sí? O No va a sea, encontrar acá o sea que X más Y igual a Z, ¿cierto? X más Y igual a Z. No entiendo. Es lo que no entiendo. Pues es que a mí me tocó ese ejercicio, profe, entonces por eso estoy un poco confundido. Pero sí, sigamos avanzando, que los compañeros aquí pues necesitan avanzar. Tranquila, yo sigo investigando. Gracias, muy amable. Ok. No entendí la última pregunta, pero bueno. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Profe, mi duda era que si se puede aplicar el método de cofactores o obligatoriamente toca el de Gauss-Jordan. No lo puedo hacer por el método de cofactores. Ah, listo, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Tutora, entonces como tal, para determinar si el conjunto S genera R3, sí o sí hay que hacer por el método de Gauss-Jordan.
Sí. O solamente ya teniendo pues el primer punto, pues ya uno podría pues definir si genera R3. Deben hacerlo, el segundo punto, sí, por el método de Gauss-Jordan para determinar X, Y y Z. Pero entonces, miren que, por ejemplo, la letra A lo puede hacer por el método de Gauss-Jordan porque tiene valores, ¿sí? 1, 4, 1, 2, 4, 6, 1, menos 1, 2. Tiene todos sus componentes diferentes de 0. Lo mismo el ejercicio número 2 lo puede hacer por el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Para hallar si se genera, porque es que cuando hablamos de se genera toca por Gauss-Jordan. Ahí sí no puedo hacerlo por el método de cofactores ni determinantes. Eso lo aplico es para hallar dependencia. Pero cuando es para hablar de si se genera o no se genera, lo tengo que hacer por el método de Gauss-Jordan. Por ejemplo, acá, este es la letra E, también la puede hacer por el método de Gauss-Jordan. ¿Cuál de pronto no la puede hacer por el método de Gauss-Jordan? El C, porque ya simplemente por inspección, pues yo ya sé que el resultado, ¿sí? Me va a dar 0, ¿sí? Pero estos valores sí los puede, o perdón, estas letras sí las pueden hallar por Gauss-Jordan, ¿sí? Entonces, Gauss-Jordan es para este de acá obligatoriamente. En el de dependencia o independencia, pues lo pueden hacer por Gauss-Jordan, por combinación lineal, por el método de determinantes, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, o sea que uno desarrollando por el método de Gauss-Jordan se da cuenta si es dependiente o independiente y también si se genera o no. Si se genera o no. Bueno, recuerden que cuando se genera, lo estamos de cierta manera como igualando la ecuación al plano X, Y y Z, ¿verdad? Cuando hablamos de Gauss-Jordan acá en matriz identidad, pues estamos igualando a 0, ¿sí? Aquí yo igualo para si se genera o no se genera, igualo a X, a Y y a Z. Acá igualamos a 0 para determinar si es dependiente o no es dependiente, ¿sí? Entonces, pues, digámoslo que de cierta manera, pues es el mismo método, ¿verdad? Pero pues aquí vamos a encontrar valores diferentes porque estamos igualando la ecuación a elementos diferentes. En este caso estamos igualando a 0, en el otro estamos igualando a componentes en un espacio R3 que sería X, Y y Z. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? En el caso del C, ¿Cómo? el caso de C, disculpa, en el caso del C sería dependiente, pero no generaría R3, ¿sí? Sí, señor. Gracias. Con gusto. Profe, en caso del ejercicio A tendría que hacerlo por el método de Gauss-Jordan y había lo otro también por determinantes o solamente por Gauss-Jordan. Gauss-Jordan sí lo va a hacer en el momento de decir si se genera o no se genera. Y si es dependiente o independiente, lo puede hacer por determinantes. ¿Sí? Para que no haga en las dos formas Gauss-Jordan, para que no le quede tan extenso. Gracias, profe, muy amable. Con gusto.
Profe, qué pena, una preguntita. Sí, señor. Cuando por lo menos me tocó la letra D, ¿no? Entonces, digamos que yo puedo graficar también los 3 vectores y pues con la gráfica, pues ahí se da cuenta uno si está en R3 o no. ¿Sí es válido ese análisis? Sí. Sí, porque pues si presenta una gráfica en el plano X, en el plano Y y en el plano Z, ahí Es en ya tiene la R3. configuración. Sí, claro. Ah, ok, profe. Sí, porque en la teoría hablaba de algo de cuando los vectores quedaban paralelos, también decía que uno puede analizar que son dependientes uno del otro. Cuando quedaban perpendiculares, eran independientes. Entonces, yo lo analicé de esa forma. Me quedó, pues, se me facilitó más. Ordenado. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ustedes. No, ¿qué pasó con la cámara? Con la presentación. Dejé de compartir porque pues ya de esa manera terminaríamos con la explicación. ¿Tienen de pronto alguna otra pregunta? No, señora. No. Bueno, entonces Gracias. a ustedes muchas gracias. Recuerden entonces también hacer una participación activa en el foro. La actividad se cierra el 14 de mayo. Tenemos todavía tiempo para hacer revisión de los aportes. También invitarlos a que participen de los CIPAS que cada docente está realizando para sus estudiantes y pues allí también es como de una manera más personalizada la atención y la aclaración de todas las dudas. Entonces, con esto daríamos por finalizada nuestra webconferencia del día de hoy y en el día de mañana pues se estará compartiendo el enlace de grabación a la red de tutores para que cada tutor asignado tome esta grabación y la publique en los respectivos foros. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. Muchas gracias. Que tengan una feliz. Muchas gracias, tutora. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, gracias. Gracias, profe. Muy amable, profe. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.